Es que esto es grave, no sé si están prestándole mucha atención a esto. Todos estos personajes que estamos mencionando hicieron parte de la asociación de la que Álvaro Uribe Vélez fue presidente honorario y que recibía aportes de ganaderos con destino a paramilitares. Y también tuvo papel protagónico en el impulso de las Convivir, como ya veremos en breves segundos. En la junta directiva que fundó la Asociación A Ganar también figura Claudia Argote Romero, quien fue mencionada en la lista de supuestos financiadores de paramilitares que entregó Hasbún. Además está en juicio, señalada por la Fiscalía, de haber tenido nexos con las AUC y de haber explotado comercialmente tierras que habían sido abandonadas por sus dueños afrodescendientes en Cuaradó tras padecer la violencia paramilitar. O sea, despojaban gente de sus tierras, los condenaban a un exilio y después se robaban esas tierras y las ponían a explotar y fruto de esa explotación, de esas utilidades, pues financiaban esa misma violencia que terminaba despojando a más familias, un círculo vicioso. Unos civiles que posaban de empresarios palmeros y ganaderos y se dedicaron a la compra de tierras a bajos precios, aprovechando la mengua en voluntades de sus propietarios, que no eran otros que las víctimas, entre los que se encuentra la señora Claudia Ángela Argote Romero y su padre Antonio Argote Bolaños, explicó la Fiscalía en un oficio que fue revelado en el portal Pacifista. ¿Listo? El primer representante legal titular de Aganar fue Jaime Alberto Ortiz Franco. En 2012 apareció mencionado en una lista de Hasbún que fue entregada a la Fiscalía y, según un documento conocido por esta revista, este ganadero fue asociado de la Convivir Covitur con domicilio en Turbo, Antioquia. En esa región, dichas cooperativas rurales de seguridad privada se crearon a la luz de un decreto presidencial, operaron como fachada de los paramilitares. Entonces, acá se conecta el tema con las Convivir. Después de su creación y después de que Uribe contribuyese a su impulso, a su fortalecimiento, pues es que estos ganaderos pues pueden hacer uso de esa violencia de esos grupos para mantener el dominio sobre las tierras que controlaban y que una vez fueron despojados. Las Convivir eran utilizadas por ese grupo armado para recibir aportes de empresarios de la región. Se cobraba un porcentaje por caja de banano que se exportara, al menos unos centavos de dólar, donde tanto el excomandante alemán Freddy Rendón Herrera, el excomandante Salvatore Mancuso, también han manifestado que estos cobros y estos pagos los hacían las empresas por medio de las Convivir. O sea, también eran las personas encargadas de cobrarle a los empresarios, de cobrar a favor de los empresarios. Entonces, ahora sí, las Convivir y A Ganar. Otro nombre llamativo entre los integrantes de la junta directiva de A Ganar, que nuevamente, repito, Álvaro Uribe Vélez era el presidente honorario de esa asociación, es el de Óscar Hernán Jiménez Mejía, quien llegó a ser vicepresidente de esa asociación, un ganadero que fundó una Convivir en Chigorodó, Antioquia. Esa cooperativa hizo parte de las 13 que se fundaron en esa región. Varios excomandantes paramilitares han contado que las Convivir de Urabá fueron utilizadas para mimetizar los aportes que algunos empresarios bananeros y ganaderos de la región le hacían a los paramilitares. La Convivir que dirigió Jiménez se llamaba Chigorodó Alegre y fue fundada en el 96. La persona jurídica, escuchen acá, por favor, la personería jurídica de esa cooperativa fue expedida por nada menos y nada más que Álvaro Uribe Vélez el 5 de noviembre del 96, cuando impulsó las Convivir, siendo gobernador de Antioquia. Escuchemos lo que decía Álvaro Uribe Vélez en su entonces, cuando impulsaba las Convivir, cuando las defendía, todo ese prontuario criminal que terminó en despojo, en cobros, en amenazas, en gota a gota, en asesinatos, en paramilitarismo. No era ninguna seguridad privada ciudadana. Entonces hemos propuesto dos medidas complementarias. La primera, para que participe más la ciudadanía, con equipos de comunicación, como un actor que colabore con la fuerza pública y con la Fiscalía.
con empresas de seguridad muy serias y muy eficaces en las fincas bananeras. Que se necesitaba en Apartadó era la presencia de la autoridad legítima que garantizara la vida, honra y bienes de los ciudadanos. Pero los paramilitares entraron a sangre y fuego. Hágame el favor. Uribe defendiendo que las Convivir intervinieran en este mercado bananero, cuando acá en la investigación nos decían que cobraban por caja de banano exportado. Y todos esos aportes iban a parar a grupos paramilitares como las AUC, las Autodefensas Unidas de Colombia. El revisor fiscal de Chigorodó Alegre era Faber Leonel Londoño, paramilitar que se desmovilizó en 2004 con el bloque bananero y era cercano a Hasbún, otro integrante de ese grupo ilegal que hizo parte de esa cooperativa fue Real Vale, Sepúlveda Corrales, el propio Hasbún firmó un documento como asociado de esa Convivir, como lo reveló El Espectador en el 2020, gente. Esto es gravísimo, las revelaciones que se están haciendo. Veamos también lo que decía el entonces ex magistrado del Tribunal Supremo sobre este asunto de las Convivir. Obedece a toda una política. Yo le decía ahora que eso inicia como una lucha contra insurgente. Luego, esa lucha contra insurgente va a dar un salto y el propósito va a ser construir un proyecto político de cooptación del Estado muy rápidamente, impulsado entre otros por Pedro Juan Moreno. Eso por un lado, ese salto. Pedro Juan Moreno, que era el secretario de Gobernación. El secretario de Gobierno de Álvaro Uribe. Cuando Álvaro Uribe era gobernador de Antioquia. De hecho, hay un testimonio poco conocido de alguien de las milicias que se reunió varias veces con Pedro Juan Moreno Villa, y él le dijo que el propósito de las Convivir y el propósito que ellos tenían, estoy hablando del año 1995, era crear grupos de milicias pero de derecha, al estilo de cosas como de izquierda. Entonces, que ese era el propósito y ese era el proyecto. Pues hay constancia de ese proyecto. Pero además esa lucha contra insurgentes pues tiene unos elementos que es la doctrina de la seguridad nacional, que implica varias cosas. Uno, que al conflicto hay que vincular a los civiles. Y ahí está el origen de las Convivir, vincular a los civiles al conflicto. Hágame el favor. El otro elemento de la doctrina de la seguridad nacional y que se va a expresar en este fenómeno, es de que el enemigo no es solamente el combatiente armado, no es solamente el grupo insurgente o el grupo irregular armado, sino los civiles que tienen afinidades políticas o que en algún caso les colaboran o les sirven de apoyo. Hágame el favor. Así funcionaban las Convivir, ustedes lo recordarán muy bien. Y uno de los liderazgos, uno de los dirigentes políticos que fueron asesinados por denunciar las Convivir, por denunciar el paramilitarismo, cuando Álvaro Uribe Vélez era gobernador de Antioquia, fue Jesús María Valle. En este canal le hicimos un video, entonces les agradezco que se pasen por ese video y lo vean, porque hay relación, ¿sí? Jesús María Valle le hizo una advertencia a Álvaro Uribe Vélez de que lo iban a asesinar, de que había paramilitarismo, muchas denuncias que finalmente terminaron en el asesinato del mismo Jesús María Valle, que estaba pidiendo también protección para su vida. Esta fue la denuncia que hizo en su entonces momento, y por la cual en 1998, sumado a otras denuncias que él hacía y su labor como abogado defensor de derechos humanos, fue que en el 98 fue asesinado en Medellín el 27 de febrero. Entonces, acá termina esta investigación. Ustedes pueden revisar el artículo completo. Se concluye que las revelaciones sobre la creación de la Asociación a Ganar dan cuenta que Uribe no solo tuvo un papel protagónico en el impulso de las Convivir, creadas por paramilitares para canalizar los recursos de los empresarios bananeros, sino que también participó en el surgimiento de esa asociación que canalizaba los aportes de los ganaderos para las AUC. Y bueno, gente, hasta acá el video de hoy.
Les agradezco mucho que ayuden a compartir esta información que los medios tradicionales no van a difundir. Entonces nos vemos en un próximo video y